Carmen, ¿me oyes bien? Bueno, pues mira, estamos ya para cerrar el quinto congreso SABEC. Este año hemos tenido como unos 85 inscritos. Es un congreso sobre análisis funcional de la conducta y 85 inscritos, y es el quinto año que lo celebramos. Hay una enorme cantidad de alumnos y de estudiantes de psicología, y ahora mismo están viniendo de un coffee break, y aunque le hemos metido prisa, están entrando y tal. Habrá ahora mismo unas 40 personas o así, está como la mitad, ¿sabes? Durante todos estos días del congreso pusimos un buzón para que te hicieran preguntas por escrito. Entonces las hemos recogido, las vamos a ir sacando un poco al azar, como van saliendo, ¿vale? Y como tú me dijiste, y agradezco mucho que nos has dado esa libertad de decir, bueno, que pregunten lo que quieran, sobre lo que quieran, que yo aquí respondo, ¿vale? Bueno, ya formalmente presento a Carmen muy rápidamente porque tenemos poco tiempo. Y además no hace falta que la presentemos, todo el mundo habéis oído hablar de ella seguro. Desde luego, a mí seguro y a todos los que estamos en SABEC, ¿no? Como sabéis, Carmen Luciano es una especialista internacional en lo que son terapias de tercera generación y más concretamente todavía en ACT, ¿no? Y marcos relacionales. Trabaja directamente con los autores, o sea, codo con codo, ¿no? Entonces, y además ahora es presidenta de la Sociedad Internacional de Psicología Contextual, que es donde están todas las personas que están en este contexto. Vamos a hacerte muchas preguntas, supongo que tienen que ver con la relación entre el análisis funcional de la conducta tradicional y la psicología contextual, etcétera. Supongo que por ahí van a ir bastantes preguntas. Entonces, bueno, vamos a empezar, y tanto de aquí se te oye bien, se te oye a través de los altavoces de la sala, y bueno, empezamos y tal. Y te digo también, Carmen, en la pregunta, estamos transmitiendo también en directo vía Facebook, ¿eh? Es decir, que te están viendo en el mundo. ¿Eh? Entonces, bueno, vamos a decir en el mundo que transmite desde el Instituto Madrileño de Psicología Contextual, ¿no? Que es como se llama el centro donde tú estás ahora, y te agradecemos mucho además porque estás pues, en pleno curso, es decir, has interrumpido el curso para atender esta petición que te hemos hecho. Bueno, sin más te paso a hacer algunas de las preguntas que nos han llegado. Sí, la primera pregunta que te hacen es como muy general, te dicen, ¿cuál crees que es la mayor aportación de la teoría de los marcos relacionales a la explicación de la conducta compleja? Bueno, no sé si que me paséis todas las preguntas, que agotamos el tiempo con preguntas, porque os vamos una a una. Sí, vamos a ir una a una porque es que están puestas en papelitos, y entonces, bueno, a lo que nos dé tiempo. Vale, yo quiero saludar, quiero agradecerte que me dijeras que fuera al congreso. No pude y buscamos este arreglo. Espero que, aunque sea poco rato, pues pueda ser útil. De manera que quiero saludar a todos los que están ahí. Yo no veo a nadie, tengo una pantalla adelante. Es muy extraño estar hablando en las pantallas, pero bueno, haré lo que pueda. Y trataré de responder, no tengo ni idea de las preguntas, pero trataré de responder según lo que yo conozco. Así que voy a contestar a esto. ¿Cuál es la mayor o la aportación que yo creo? A ver, me puedo extender muchísimo y no quisiera hacerlo, con lo cual me arriesgo a que lo que yo pueda decir quede muy escueto y se vea como algo mucho más limitado de lo que realmente es. La teoría del marco relacional lo que aporta a la explicación de las conductas complejas es precisamente la conducta compleja. Durante años, pues, conocíamos los efectos del condicionamiento, por supuesto, conocemos cómo se crean las funciones o cómo vienen las funciones por la vía filogenética, por la vía autogenética, por condicionamiento, pero había un vacío considerable en términos de cómo podemos explicar que generemos conductas nuevas, que entendamos frases, que hagamos reglas, que entendamos reglas, que derivemos, en resumidas cuentas. Es decir, hay muchos aspectos de la conducta humana que no quedaban explicados, no porque la filosofía de base no es fuera correcta, sino porque esa filosofía, esa manera de mirar a la conducta, hay que ponerla después en el contexto de las personas y de los investigadores que la manejan. Y no fuimos hasta que en un momento dado ocurre un evento
mirando, pues no se había dado la posibilidad de abordar en el laboratorio fenómenos complejos porque no los entendíamos, como es la génesis de conductas nuevas o de funciones nuevas, que estímulos que no tienen función la tengan, y no viene dado por condicionamiento, sino que viene dado pues, por relaciones, ¿no? Esa es principalmente. Es decir, que si miramos al tronco, como a la teoría del marco relacional como análisis funcional del lenguaje y de la cognición, lo que tenemos ahí es un abanico impresionante de posibilidades para estudiar conductas que emergen, y eso tiene una multitud tremenda de aplicaciones. Es decir, que la teoría en sí mismo es minimalista. La teoría en sí mismo son 4 cosas, pero las posibilidades de aplicación son tremendas, ¿no? Para poder entender muchas cosas que no las habíamos entendido. Evidentemente, falta muchísimo que investigar y bueno, pues incluso diría yo que lo que estamos trabajando ahora es que esta teoría sale a la luz en el año 2001 y en estos momentos pues se está viendo qué aspectos deben permanecer porque nos han llevado a entender algunas cosas y qué otras cosas nos han limitado y debemos ser mucho más cautos y trabajar algunos de los conceptos mucho más para poder entender algunas conductas algunos aspectos de la conducta que no habíamos entendido. Me he extendido bastante, pero en resumidas cuentas no es más que podemos explicar lo que de alguna manera se criticaba a la formulación skinneriana, que es la generatividad de la conducta. Eso es. Bien, te paso a la siguiente pregunta, también sobre la teoría de los marcos relacionales. Dice, ¿qué opinas de las críticas sobre ciertos saltos o falta de parsimonia en la teoría de los marcos relacionales? Bueno, pues en la teoría de los marcos relacionales, tal y como yo la veo, tal y como yo la explico, y el feedback que yo tengo de las personas con las que trabajo y a las que enseño, es que depende de cómo leas la teoría, depende de cómo te la enseñen, te puede parecer una cosa muy complicada o te puede parecer una cosa que no es tan complicada. Y el feedback que yo tengo cuando yo lo explico, procuro hacerlo lo más fácil posible, lo que no significa que siempre se consiga, por la sencilla razón que, como tú bien sabes, y los que me están escuchando también, la comprensión de la conducta nunca está en el hablante, sino que está en el oyente. Responde a las historias particulares que cada uno de nosotros tenemos. De manera que cuando leemos un libro, pues no siempre entendemos todos lo mismo. No siempre, cuando escribimos, el que escribe consigue transmitir las variables que controlan su conducta cuando escribe. Esto Skinner lo planteó muy bien y es exactamente igual. Dicho esto, pues yo lo que veo precisamente en la RCT no son saltos, que opiniones hay muchas. Y en cuanto le preguntamos a alguien, siempre opina. Pero hay que tener en cuenta cuál es el referente de cada uno. Yo, si tengo delante a una persona y me dice hay saltos, lo que le diría es dámelos, dímelos y trato de ver si son saltos o si yo los veo como saltos o son otra cosa. Pero tal y como me lo planteas, me resulta muy abstracto y no puedo ser específica, ¿no? Más allá yo opino lo contrario. Yo creo que la teoría del marco relacional llevada al ámbito de lo que ha sido la investigación, lo que ha hecho, y es una crítica que la hemos escrito Dermot y yo y con Barnes, es sencillamente que se han repetido muchos experimentos, que hay muchas cosas repetidas y que hay que empezar a dar un salto cualitativo, ¿no? De dejar de hacer tantos experimentos de transformación de funciones, mirar qué es lo que hemos hecho y empezar a abrir otras puertas que están indicadas en la teoría, por ejemplo, el análisis de la coherencia, el análisis de la flexibilidad, de la complejidad, es decir, una serie de aspectos que no los hemos tocado considerablemente porque mucha investigación ha estado dirigida a mostrar el fenómeno de la transformación de funciones. Es eso, más interesante es, por ejemplo, pero más difícil, conseguir que se puedan hacer análogos experimentales de cómo se generan los marcos, dicho de otra manera, cómo los niños aprenden a establecer las claves relacionales entre los elementos que nos permiten después transformar funciones.
no te podría decir más que eso. Yo creo que quizá los saltos pueden ser, no sé exactamente referente, puede ser debido a que cada uno entiende de la teoría pues lo que entiende, pero en el ámbito de lo que es la propia investigación, yo reitero que quizá haya más repetición por el, que abrir las posibilidades que tiene la teoría, que son muchas más, y que queda muchísimo que hacer, ¿no? Y mucho que limpiar también en la teoría, qué términos se quedan, qué términos sobran ya después de más de 15 años que los podemos tirar por la borda, o que podemos centrarnos más en algunos otros que no se consideraron de forma tan evidente en el año 2001. Mírate, voy a aprovecharme de que como soy aquí el que modero y voy a aclararme una pregunta mía en relación a esto, muy rápida. Es decir, aclarar quizás un poco, porque quizás por ahí vaya la pregunta, ¿es un salto con relación a la tradición? Es decir, con respecto a lo que es el análisis funcional de la conducta, cualitativo, cuantitativo, es una continuidad lógica de, etcétera. Yo creo que eso le interesa mucho. Ahora sí, por eso es que no entendía. Esa te la he hecho yo. Eso a lo mejor resulta que hubiéramos visto antes muy horrores. Bueno, dicho eso, yo no lo veo así. Yo he planteado, y tuve una conferencia, vamos, una exposición una vez de el puente entre el análisis de la conducta y la RCT. La RCT está fundamentada en un análisis funcional, se habla de una posición filosófica que es el contextualismo funcional, pero a fin de cuentas el contextualismo funcional no es más que digamos que el traje de los domingos del conductismo radical, ¿no? Era una manera, digamos, menos problemática para muchos, porque tú bien, como yo, sabemos que hablar de conductismo radical es levantar a todos los demonios, ¿no? Y que la gente no entienda. Ya dices, eres conductista radical y ya automáticamente saltan los demonios y lo único que ve la gente son raras y que si eres radical y bla, 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 no flexible, estas cosas. Y eso lo sabemos. Entonces, utilizar como filosofía el contextualismo funcional no es porque cambie, porque vistió de una manera quizá políticamente correcta muchos aspectos que están ya dados. O sea, es lo mismo, solamente que se afina, porque se ha trabajado, porque son más años, pero no cambia nada. Es la misma oposición, es una oposición monista, es una oposición funcional, es una oposición, hablar de contexto es lo mismo que hablar que las respuestas que damos no están colgadas de los árboles, sino que responden a funciones. Pues, o sea, es lo mismo, lo único que nos permite la RCT es sencillamente abordar, entrar en un tipo de investigación que no la habíamos hecho los investigadores, que era un problema de los investigadores, pues de los científicos, que bueno, pues que uno se aferra más a determinados modos de hacer y no mira por otro lado, hasta que Sigman en el 71, de forma completamente casual, pues establece relaciones que él llama emergentes en su momento, que no las ha entrenado explícitamente, es decir, que no haya habido una contingencia explícita para que determinados estímulos adquiriesen función. Y eso, pues, dice, ¿y cómo lo vamos a llamar? Hay que buscar nombres nuevos para un tipo de función que no llegue dada de la misma manera que como creíamos o como habíamos visto en el laboratorio. Por lo tanto, para mí es una continuidad, pero supone un salto importante porque permite, como en ciencia ocurre, a veces un fenómeno permite abrir puertas que no estaban abiertas. Yo no lo veo, nunca lo he visto como un cambio. Por supuesto, no es un cambio de modelo de ninguna de las maneras, no es un cambio de posición filosófica, sino simplemente una, diría yo, mejora, o sea, como digamos, una aportación un poco más precisa que nos ha permitido ir al laboratorio y ver cosas que no habíamos visto. Eso es todo, y que hay que seguir. Para nada diría que es una ruptura, pero hay que hacer el bridge, que diría yo, ¿no? Hay que hacer el puente, porque muchas personas no lo ven, y lo ven como hablar. Quizá no ha sido muy afortunada el nombre, hablar de teoría del marco relacionado, de los marcos relacionales, es quizá un problema, ¿no? Pero esos son términos. Tú te vas, te metes en lo que significa, pues es igual que cuando se está hablando de reforzamiento y la gente no entiende que es el reforzamiento, ¿no? Se cree que los pellets o sin más son reforzadores, o que los caramelos son reforzadores. Es decir, que volviendo a incluso el nombre puede llevar
conjunto que implica nación. Por lo tanto, más que marco, yo no hablo de marcos, hablo de enmarcar, de relacionar. Y tienes que indicar cuáles son las variables que lo controlan. Bueno, por resumir, continuidad, sí. Muchas gracias. Bueno, te hago ahora una pregunta, cambiamos un poco de tema. Dice, ¿qué aceptación están teniendo las terapias de tercera generación en el campo de los trastornos psicóticos, como por ejemplo la esquizofrenia? Bueno, hay muchísima literatura ya que la gente que tiene ahí está disponible. Es prácticamente en todos los ámbitos de la psicología clínica están teniendo impacto las terapias de tercera generación. Y otra cosa es los ensayos controlados que se están haciendo. Por un lado, o sea, que se esté usando es obvio. Que se publiquen ensayos controlados es otra cosa. Se está haciendo práctica, se está aplicando no solo A, sino el resto de terapias de tercera generación o contextuales, se están aplicando de forma generalizada, pero no está generalizado, no están generalizados los ensayos controlados. Los ensayos controlados, como bien sabéis, o sabrá la mayor parte de las personas que estén ahí, son ensayos donde se contrastan unas terapias frente a otras, o unas terapias frente a otros modos de actuación, de lista de espera, etcétera, de otro tipo de interacciones. No se analizan los componentes, sino que se ve la terapia en su bloque, se ve global y se ve cómo funciona. Entonces, bueno, hay estudios, hay problemas con los estudios, como ocurre siempre, y hay que afinar mucho más los ensayos para reducir la posibilidad de explicaciones alternativas. Pero sin ninguna duda, las terapias de tercera generación o las terapias contextuales suponen todas, que cada una tenga su nombre, tenga sus autores, pero los fundamentos, aunque no las filosofías, con los nombres, pero de alguna manera la forma en la que enseñan a las personas a interactuar con sus propias conductas es la misma. O sea, la función es la misma, debe haber distintos ejercicios, distintas maneras, pero si hay una cosa que tienen todas en común, por eso están agrupadas, es simple y llanamente que enseñan a las personas a no dar patadas a sus propias conductas, a integrarlas, a hacer inclusión, a llevarlas, a no tener que renunciar a la vida porque tienen que estar tratando de quitarse aspectos de su conducta que surgen en un momento dado. De manera que valen para cualquier cosa, no solamente para terapia, como terapias, sino que enseñar a las personas a integrar lo que se siente y lo que se piensa en un momento y a orientar su conducta hacia las cosas hacia otros estímulos que puedan ser relevantes para ellos. Pues se vaya donde se vaya. Mira, te hago la siguiente pregunta que tiene mucha relación, ya es concretamente te pregunto, la terapia, aceptación y compromiso, bueno, en parte has respondido, la primera de en qué campo y tal, pero limitaciones, dice, ¿hay algún campo en el que esta terapia tenga limitaciones? La siguiente pregunta que hace, te hago las tres porque tengo lo mismo, ¿hay algún rango de edad en el cual sea más efectiva o menos efectiva? Y una pregunta más concreta también sobre la aceptación y compromiso, ¿es aplicable en el campo de los hombres maltratadores, en el campo del maltrato? Son tres preguntas de la más general a la más concreta, ¿no? Sí. Bueno, a ver, la terapia de aceptación y compromiso no es nada más que un conjunto de fórmulas que hemos visto que son útiles para hacer que las personas, que su conducta, pues caiga bajo control de las funciones que puedan ser, que les hagan vivir. Desde ese ángulo vale para cualquier ser humano verbal. Estamos actualmente haciendo el primer curso dedicado a la infancia, precisamente. Y así que es una de las preguntas que ayer al comenzar el curso la gente hacía. El momento en que tenemos que se dan los procesos necesarios, cuando digo procesos me refiero a conductas, las conductas necesarias para poder enseñar a las personas a discriminar su propio comportamiento, puedes utilizar estrategias, puedes utilizar fórmulas de las que
cuáles son las conductas que están involucradas. Pero entonces te pierdes. Pero si dices, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, ¿qué es lo que le está faltando a un niño que ya piensa, que siente, que deriva? Como deriva, siente. Como deriva, piensa. Porque sus pensamientos no son más que una derivación. Lo que siente es una derivación en función de las condiciones que se den y lo que relaciona. Y el niño no lo quiere, o el pensamiento le está parando. Al niño tú le puedes enseñar a diferenciarse él de lo que piensa, él de lo que siente. Diferenciarse no significa darle patada, sino poderlo llevar como uno lleva la mano y pone su atención en otras cosas. Lo importante de A, si me permites, no es A sin más, sino es justamente la teoría del lenguaje y el análisis funcional que está detrás, que incluso en los casos donde puedas ver que les falta repertorio para poderse diferenciar, poder ser fluidos, notando que algo viene ahí, poderlo llevar, puedes tener las herramientas para crearlo. De forma que, como conoces a qué se debe tomar distancia, porque no sabe, se lo enseñas. Si lo sabe, pero lo hace un poco, o lo hace solo en una patita y está contextualizado en una patita, puedes hacer que lo hagan más. Si una persona está tan involucrado en lo que siente, en lo que piensa, que no ve, tienes que tener la habilidad tú como terapeuta para poder enseñar a las personas a emitir otro tipo de conductas, como esta de poder estar presente en lo que siente y a la vez haciendo algo que tenga sentido para él. En resumidas cuentas, allá donde hay un ser humano verbal, por un poco que sea, puedes aplicar algo. Con niños de 5 años hay publicaciones con niños de 4 años. Si apuras también las hay. Por supuesto, con viejos, con ancianos y con toda la gama de adultos y adolescentes que somos verbales. Y por lo tanto sentimos, pensamos y en vez de sentirnos con lo que sentimos y lo que pensamos, podemos aprender a hacer otra cosa con eso. Bien. Mira, ahora te preguntan por cuál señalarías como las líneas más interesantes, actuales, de investigación en el campo de la teoría de los marcos relacionales y de las terapias de tercera generación. Es decir, ¿qué se está haciendo ahora y qué crees que tiene más futuro, más interesante, ¿no? Son dos cosas. O sea, una cosa es la teoría del marco relacional y el análisis funcional, o sea, el análisis de contingencias. Y otra cosa es una de las aplicaciones que sale. Es decir, yo tengo por costumbre utilizar un árbol, que se utiliza para muchas cosas, pero yo tengo por costumbre utilizarlo para poder situar cada cosa en su lugar y que resulte un poco didáctico. A mí me resulta y la gente con la que trabajo también, ¿no? Y es como, bueno, entender como si fuera la rama de un árbol, hay otras ramas, hay otras aplicaciones que están unidas a un tronco, que es todos los hallazgos en relación a la conducta humana, y eso está unido además a una raíz que es una posición filosófica que nos permite que el tronco crezca, y que lo que sacamos del laboratorio pueda tener sentido en el mundo aplicado, sea en la clínica, sea en la educación, sea en la política, sea en la salud. De manera que no podemos poner al mismo nivel A y la B. O sea, A es fundamental. Es entender las leyes que regulan la conducta humana, la más simple, la más compleja, y ponerlo al servicio de resolver unos problemas y de prevenir. Estamos en eso. Entonces, y la RCT es mucho más. O sea, la RCT es el análisis del lenguaje y por lo tanto vale para cualquier cosa. Es decir, no van unidas. Dicho eso, en A se está haciendo de todo, pero principalmente lo que se están haciendo son ensayos controlados. Si la gente que tenga interés puede entrar en la página web de la asociación Association Behavioral Contextual Science, la ACS, y ahí hay de todo. La gente por muy poco puede encontrar artículos de ensayos controlados, bueno, protocolos y un montón de historias, ¿no? Lo que más interesa a todo ese mundo, especialmente si pensamos desde Estados Unidos, que es donde
donde bueno, hay más gente, pues son los ensayos controlados, y son los ensayos controlados porque es un tema de seguros, para empezar, ¿no? Porque las terapias se pagan, ¿no? Y se pagan en función de que los tratamientos estén validados. Uno podría decir, pues a lo mejor no es tan necesario, pero bueno, da igual, se va a hacer porque hay detrás intereses, ¿no? Entonces, la mayor parte de la investigación final está ahí. Ahora bien, dentro de hay un grupo mucho más pequeño que está interesado en los procesos. Cuando decimos los procesos, no nos estamos refiriendo a procesos que expliquen la conducta, sino que estamos hablando de qué tipo de conductas, qué tipo de elementos son los que están involucrados en que las personas, por ejemplo, se fusionen, se peguen, o por el contrario puedan actuar incluyendo lo que sienten ellos. Más, ¿qué son las metáforas? ¿Por qué funcionan? ¿Por qué no funcionan? ¿Qué podemos hacer con las metáforas que te da el paciente? ¿Qué podemos hacer para que la metáfora que vale con uno y no vale con otro la puedas ajustar? Es decir, el estudio de las metáforas es el estudio del lenguaje, es el estudio de las analogías. Entonces, de esto hay mucha menos investigación en el ámbito de arte, ¿no? Ahora bien, dicho de otra manera, están los ensayos controlados y luego hay un grupo de gente trabajando un poco en cuáles son las herramientas y qué tipo de contexto es el necesario para que las herramientas funcionen. Pero eso es un grupo pequeño, entre los cuales pues, me incluyo, porque siempre he estado en el ámbito de arte señalando la necesidad no de hacer la terapia en su conjunto sin más, sino de entender cuáles son los procesos de cambio. Y hay cada vez más sensibilidad por ahí. Ahora bien, en la RCT, en la teoría del marco relacional, pues en la teoría del marco emocional, decía yo antes, hay mucha investigación en transformación de funciones y, bueno, una reunión que tuvimos internos, y John Barnes Holmes, que él es uno de los autores de la terapia, de la teoría del marco relacional, pues estuvimos viendo qué es lo que está pasando, qué es lo que, hasta dónde ha llegado, después de 15 años, qué hay que hacer con la teoría, la tiramos por la borda, nos vale, ¿para qué? ¿No? Y ahí se ha visto, bueno, pues que hay, como decía antes, muchos estudios, pero que no hace falta hacer más de eso. Es como cuando antiguamente se hacían más estudios para encontrar que hay reforzamiento, o en la época de las equivalencias, venga, todo el mundo haciendo equivalencias, ¿no? Hasta que, bueno, y tanto hacer equivalencias, ¿qué nos está aplicando, ¿no? Hasta que se empiezan a hacer estudios que no son de equivalencias, sino que son de otro tipo de relaciones, ¿no? De positivo, de comparación, de jerarquía, de perspectiva, etc. Entonces, la RCT, en este momento, particularmente, es mi opinión, ¿no? Pues va a tener que dar un pequeño giro y va a tener que empezar a estudiar más aspectos relacionados con coherencia, con flexibilidad, y una de las cosas que se está utilizando para trabajar en eso es meramente una herramienta que es el AIRA, ¿no? Que son procedimientos para estudiar, para poder generar incluso flexibilidad en las personas. Es decir, pues hay mucho que hacer, como yo decía antes, y imaginemos, por ejemplo, esto de la coherencia como tal, ¿no? Pues solo ver qué pasa, cómo se forma esa sensación de coherencia que tenemos, cómo nos aferramos a nuestras propias reglas y lo difícil que es que seamos flexibles cuando pensamos algo, a pesar de que no necesariamente está funcionando. Eso vale para la terapia, vale para los cambios de modelos científicos, vale para la salud, vale para la política, vale para 50 cosas, ¿no? O sea, ahí se va a estar trabajando, se está trabajando en flexibilidad, se está trabajando en aspectos que se montan sobre la persona. Muchas gracias. Ahora, una pregunta muy concreta que te hacen, dice, ¿qué tratamiento recomendaría para aplicar a personas mayores que están afectadas por el Alzheimer? Bueno, vamos a ver, con el Alzheimer se están empezando a hacer cosas. Primero porque hay que decir que el Alzheimer no siempre está bien diagnosticado, y eso es conocido, porque no hay dos personas iguales con Alzheimer, y sobre todo no hay dos personas iguales con Alzheimer que tengan la misma historia. Y hay que ver a cada persona. Pues hay que ver si hay un deterioro, incluso aunque haya un deterioro biológico, no está de más
simplemente pequeñas cosas y dependen mucho de qué tipo ya digo, hasta dónde llega el nivel de deterioro, porque cuando el deterioro biológico es extremo, pues hay muchas cosas que no las podemos hacer. Pero hay muchas veces que creemos que hay mucho más deterioro del que ciertamente existe. Incluso muchas veces no está claro hasta qué punto, cuando enseñas o cuando a la persona no la pierdes y está interactuando de determinadas maneras que le permiten estar mucho más vivo, puedes enlentecer el deterioro biológico. Todo eso es un campo abierto y requiere trabajo futuro que yo invito a los alumnos a que sean expertos en el análisis de la conducta y que entiendan bien cómo aprendemos a relacionar de tal manera que después puedan trabajar con estas personas y con otras, para que, aunque esté el deterioro, a lo mejor podemos hacer que no vaya más. Esto es lo que yo diría. Estudiar cómo funciona la conducta humana en la cognición para poner nuestro conocimiento al servicio incluso de situaciones que son complicadas, pero que si tiramos la toalla y creemos que ya no se puede hacer nada, pues evidentemente se cumplen las profecías. Muchas gracias. Si te parece, podemos hacer alguna pregunta en directo. Pasas la... Quiero decir, porque es que el resto de las preguntas están prácticamente repitiendo siempre la misma, ¿no? Entonces, ¿tenéis alguna pregunta para Carmen Luciano, por favor? ¿Algo que se ha quedado en el tintero? Dime si oyes, Carmen. ¿Hola? ¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno, aquí se oye, pero... mi pregunta, a ver si la puedo exponer bien, sería cómo se podrían relacionar las terapias contextuales con el ámbito forense, porque parece que es difícil de ligar. Pues no lo sé. Pues tendríamos que ver cada caso particular, ¿no? Yo diría en el ámbito forense. A mí me parece que no es tanto la terapia como el ámbito forense, que es los jueces, los psicólogos que trabajan en el ámbito forense, las personas que los jueces determinan que tienen que hacer A o B, los niños que les dicen que se tienen que ir con A o se tienen que ir con B. Es decir, es un ámbito amplio. Voy a volver ahora a contestar a una pregunta que me han dicho antes con el tema de los maltratadores y demás, ¿no? Pero yo diría que tienen mucho que decir, no tanto porque, digamos, la terapia, aceptación y compromiso, como la importancia que puede tener que los jueces se enteren cómo funciona la conducta. Por ejemplo, no estaría de más. Por ejemplo, tendrían que saber un poco más de qué es mentir, tendrían que saber qué es eso de las intenciones de la gente, y eso solamente se lo pueden dar psicólogos que estén bien formados, porque si los psicólogos que orientan a los jueces pues tienen una visión de la conducta que no es, pues eso es lo que los jueces tienen en sus cabezas y en sus acciones a la hora de dictar sentencia, por ejemplo. Pero mucho más. Pasa lo mismo en el ámbito de la medicina. Si es el psicólogo que orienta, que va a dar clase a los médicos, el modelo que tiene, pues es un modelo, por ejemplo, de control de emociones y de control de pensamientos para poder vivir, pues le está dando una orientación al médico que no tiene por qué ser experto, le está dando una visión de la conducta que no es, porque es que no estamos hechos para eso. Es un tema de que si el modelo está bien o está mal, es que no estamos hechos para eso. Es que nuestra filogenia, hay cosas que no lo permiten, ¿no? Como no puede permitir que dejemos de digerir, vaya, o que dejemos de comer, porque te mueres, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden hacer. O sea, que yo creo que allá donde hay conducta, un psicólogo puede orientar a los jueces, puede orientar a los médicos, puede orientar en los informes que hacen, claro. Es decir, imaginemos que el psicólogo cree que al maltratador está curado porque ya verbalice, que ya no le vienen ganas de maltratar a nadie, es más, que ya concibe que su objeto de maltrato, que puede ser una mujer, por ejemplo, pues que ya tiene una
percepción distinta de ella. O sea, si tú te crees eso y centras que la conducta, su acción, depende de lo que piensa, pues estás haciendo un flaco error a la sociedad, porque no es eso. O sea, tú puedes pensar eso, puedes pensar cualquier cosa, y además el que piensa que el otro es un inútil, posiblemente se muera pensando que el otro es un inútil, ¿no? De vez en cuando. Pero daría igual, no tendríamos que gastar tanto tiempo en que modifiquen inicialmente sus estructuras, en el ámbito de la RPT, digamos, sus relaciones, sus redes, su coherencia, da igual su coherencia que su historia, como que en presencia incluso de que piense que yo puedo ser un imbécil, que necesita ponerse por encima, pues que las manitas las ponga, como yo digo, atrás. Es decir, tenemos que centrarnos más en hacer un seguimiento de qué hace la gente en presencia de sus emociones y de sus pensamientos, y menos en sus emociones y sus pensamientos, entendiendo que si yo ya no siento ninguna intención hacia los niños, le dan salidas, el psicólogo se lo cree, y es que ya está controlado, ya no tiene esas emociones, ya no tiene esos impulsos. Cuando salga a la calle, los va a tener. Y si no le hemos entrenado a estar quietecito y a focalizar su atención en algo que no sea perjudicial para otros, especialmente para los niños, pues lo que resulta es que los sacamos, se les da permiso, que se hace una cuenta basada en lo que piensa, en lo que siente, asumiendo que si ya piensa que no va a maltratar, que si ya piensa que no va a tirarse a ningún niño, pues entonces ya está curado. Dicho de otra manera, hay mucho que hacer, desde luego en el ámbito forense, mucho, pero todo pasa porque, digamos, se tenga una visión más clara de cómo funcionamos, de que podemos, de lo difícil que es cambiar la coherencia de la gente, porque es como cambiar la historia personal. Y cómo muchas veces esa coherencia va a ir cambiando cuando actuemos, no antes. O sea que, dicho de otra manera, en el caso de los maltratadores, en vez de gastar tanto tiempo en reestructuraciones, merecería la pena gastar tiempo en que notaran impulsos, notaran las ganas y los pensamientos y aprendieran, porque compensa, porque les resultará más relevante a la larga actuar de una manera diferente. Con esto, digamos que me permito, puede haber contestado una pregunta que se me ha hecho antes. Creo que hay mucho que hacer en el ámbito de forense, como en el ámbito, como en todos los ámbitos, donde el psicólogo puede tener influencia para que otros profesionales actúen. No digamos en la educación. Mira, queda una pregunta de las que habían formulado antes, que es muy larga, pero yo te la resumo básicamente. Es decir, ¿cuál sería la estrategia para seguir para que pacientes de psicoterapia fueran dejando progresivamente la medicación, en el caso de que se le esté prescribiendo una medicación, se haya cronificado, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, la medicación primero no es un tema que los psicólogos puedan manejar a su antojo, lo hacen, pero en mi opinión no lo deben hacer, porque no estamos entrenados para ello. Exactamente. Cuando un paciente toma medicación, hay que ver qué función cumple esa conducta. Es decir, que en el propio análisis del caso, cuando trabajamos en el ámbito de una terapia sexual, ¿no? ¿Qué función cumple la medicación? La medicación está ahí para reducir un síntoma que se considera que es la causa de lo que hace. La ACE en concreto no tiene ningún interés en que la gente ni reduzca medicación ni que la suba. No, lo que tiene interés es en que viva. De manera en que viva, ese es el foco. Ahora, a veces, para poder vivir, el propio paciente tendrá que aprender a no tomar la medicación. ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que la medicación le limita una barbaridad a aspectos de su vida que pueden tener interés para él. Entonces, la toma de medicación es una respuesta más del patrón de inflexibilidad, del patrón de viaje experiencial. Y hay que, según se vaya entrenando, según vaya aprendiendo a la persona a tener otro repertorio mucho más flexible en presencia de sus síntomas, cuando pueda tener sus síntomas sin necesidad de tener que escupirlos fuera, sin necesidad de tener que pelearse con ellos, pues probablemente esté en mejores condiciones para, si él opta por ahí, ir reduciendo la medicación. De manera que en principio no es un objetivo como tal. El objetivo de la terapia es que la gente viva, no tanto que no haga ciertas cosas, sino que viva.
hacer la vida que la gente quiere, pues justamente, en fin, que reduce la medicación, pero eso es parte del proceso de la terapia, sí. ¿Alguna pregunta, la última? ¿En directo? ¿Tenéis algo? Venga, que estamos de tiempo ya. Bueno, saludos desde Motril, Carmen. Hola. Y Muy bien. bueno, como has nombrado educación, ¿no? Y por el trabajo y por la vida personal, pues estamos muy en contacto, ¿no? Con el sector educativo, y se está haciendo algo de flexibilidad psicológica en educación, me refiero al sistema educativo, ¿no? Si lo conoces, si existe, si no, pues si hay alguien interesado en ese tema, o es que el sistema educativo va aparte de la psicología totalmente, ¿no? En este país. Es una reflexión un poco más hacia una pregunta. A ver, yo no soy una persona que me dedique a ver qué es lo que hacen en todos los sitios, ¿no? Pero sí se está trabajando con niños y sí se está trabajando con profesionales. Si me dices, ha llegado a los políticos la necesidad de cambiar las políticas educativas tan estúpidas que tienen? Perdón, si me disculpáis, pues no. Van a seguir con sus políticas y con sus historias y con sus crianzas seguras, esas cosas que emanan de otros ámbitos que supuestamente estudian el desarrollo, que tienen sus teorías y demás, ¿no? Sí hay gente, pero es gente puntual que está aprendiendo. De hecho, el curso que tenemos actualmente es el primero que se está haciendo con niños, y una de las personas que está en un colegio me dice, de aquí tenemos que sacar algo, tenemos que conseguir hacer algo para que no haya tantos imperativos en mi colegio, por lo menos les demos salida y no acaben como acaban cuando pasan de imperativos de la infancia a otras cosas en la preadolescencia, la adolescencia y la vida adulta. Es decir, que yo creo que es más futuro. La pregunta que tú haces va más dirigida al futuro que lo que hay en este momento. Y la razón es porque se necesita que la gente aprenda un poco más qué es la flexibilidad psicológica o cómo podemos enseñar a los niños a poder vivir con sus emociones y con los pensamientos de el otro no me ha dejado jugar, estoy aislado, mi papá no me quiere, en fin, y que no se aíslen, no se encojan o que no reaccionen de forma estrepitosa, que pongan su atención y su conducta de atención, porque la atención es una conducta pues, al servicio de lo que tenga sentido, ¿no? Entonces, requiere que los profesionales adquieran ese modelo para que las herramientas funcionen. A mí me preocupa mucho, y no quiero dejar de decirlo, que igual que hace muchos años se sabía que hay que reforzar de una manera y que tienes que procurar que haya más reforzamiento positivo que negativo, etc. Y hubo un malentendido tremendo cuando esa información pasó a otros ámbitos. La gente que se creía que reforzar era dar caramelos, es decir, no había una visión funcional. Me da mucho miedo en este momento. Bueno, no pasa nada, porque yo le hago hueco, ¿no? Y sigo trabajando. Pero me da miedo que no seamos capaces de transmitir, que no se trata de ahora la moda es la flexibilidad o hacer mindfulness todos los días con los niños para la mañana, ¿no? No se trata de eso, se trata de enseñar a los chavales, a los niños, a vivir. Y para vivir a veces, por las cosas sentimos, lo que nos rodea, y por nuestra historia, pues a veces no nos sentimos bien, otras veces las cosas nos salen como queremos, y los niños tienen muchos números para tener problemas, porque lo que les rodea es una sociedad que niega el dolor, una sociedad que niega que pueda haber malestar en la infancia, y al negarlo lo que hace es que los padres actúan negándolo. Entonces muchas veces no dejan crecer suficientemente a los niños como seres, pues como lo que somos, como animales, que tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que movernos, pero luego somos verbales y vamos a pensar y sentir. Y hay cosas que no nos gustan. No digo cosas, sino que lo que sentimos. Cuando pasan ciertas cosas no nos gusta y no enseñarles a no quedar atrapados ahí. Eso es la flexibilidad, poner la conducta al servicio de lo que merece la pena y no enseñarles a los niños a entretenerse con lo
a funcionar y se empiece a usar cualquier manera. Porque entonces pasará o podría pasar, como os decía antes, ¿no? Que no funciona el reforzamiento. Y ahora vamos a decir, es que es una metáfora. Y entonces no funciona. Es que no es eso. Es que no es una metáfora. Es que es mucho más que eso. No sé si me he extendido demasiado. Bueno, Carmen, creo que andas de tiempo ya muy justita, ¿no? Es decir, que si quieres... ¿Una más? ¿Te da tiempo? Venga, una más y ya. Te va a gustar, seguro. Venga. Bueno, aprovecho que tengo el micrófono para mandarte yo también un saludo muy afectuoso de tus alumnos de Granada, Carmen, y preguntarte, pues creo que tiene cierta relación con lo que acabas de comentar y con la pregunta anterior, sobre cuál es tu opinión sobre por qué se ha popularizado, en el peor sentido de la palabra, de forma tan tremenda, el mindfulness como herramienta de intervención, y si crees que tiene que ver de alguna forma con la mala interpretación que se hace y el mal uso que se está haciendo, que de alguna manera creo que puede ser preocupante, y no sé si compartes esta reflexión, nada más. Pues, ¿eres Juan Carlos? Sí, soy Juan Carlos. Se me ha notado mucho. Bueno, vamos a ver. Muy oportuna tu pregunta, ¿no? A ver si en 2 minutos la despacho. Vamos a ver. El mindfulness no es más que, bueno, pues una serie de ejercicios, una manera de enseñar a la gente a hacer algo que no sabe. Pero el mindfulness como tal, pues no. Cuando se investiga, lo que se ve, hay una tesis que hicimos dedicada precisamente a ver qué era y mostrarlo, pues está hecha de claves que permiten que la gente pueda aprender a estar en un momento notando sensaciones que vienen, que van y que no se mantienen lo que merece la pena. Depende de qué mindfulness hagamos, pues puede ser útil o puede ser una calamidad, que puede enseñar a la gente a centrarse en su emoción y en lo que piensa y demás, que es justo todo lo contrario de lo que verdaderamente es la práctica del mindfulness. La práctica del mindfulness no es nada, no es ni siquiera una terapia, es un conjunto de ejercicios que simplemente le enseñan a la gente que lo necesita, y ahora vamos a la popularidad, ¿no? a la gente que lo necesita, a estar en lo que tiene que estar, en vez de estar colgada de los árboles. ¿Por qué se hace tan importante? Pues porque debe ser que tenemos un tipo de vida que ni nos enteramos qué pasa y no nos damos cuenta, no hay un momento puede cumplir muchas funciones el mindfulness. Para unos puede ser útil porque están verdaderamente colgados de lo que piensan y de lo que sienten y se lo están pegando todo el día, porque si tú estás ciego te lo haces, ¿no? Para otros puede ser, mira, es que todas las mañanas de 8 a 8:30 hay clase de mindfulness, o la empresa pone pues un curso de mindfulness todas las mañanas, como pasa en la universidad, y la gente, mira, de repente se encuentra un espacio para ellos. Ni teléfono, ni internet, ni el padre, ni nadie que corte, sino que está uno pues, como un rato consigo mismo, ¿no? Antes se usaban otras prácticas que no voy a mencionar, pero que seguro que andan por ahí en la cabeza de algunos, ¿no? Antes la gente para estar consigo misma hacía otras cosas, ¿no? Por ejemplo, iba a la iglesia, ya lo decía, en la iglesia y en aquellas buenas catedrales, ¿no? Y la persona estaba consigo mismo hablando con Dios, en fin, consigo mismo, ¿no? Entonces, pero ahora, pues el mindfulness se pone de moda, primero porque lo ponen los políticos. Hillary Clinton lo usaba en la época de Clinton, su marido. Y yo a todas estas cosas que vienen de otras culturas, pues a veces uno las ve mucho más importantes que las que tiene a mano. Y entonces, bueno, porque en ese tenemos también muchos complejos, necesitamos muchas cosas que vienen de fuera. Pero fuera de todo eso, y del uso que cada uno le dé, mindfulness es ejercitarse en algo. Y si lo hacemos, no es para hacerlo 5 minutos, sino que tú puedes ejercitarte en eso, que te llamas mindfulness, yo lo llamo de otra manera, yo te voy a decir, eso para mí es, caray, aprender a tener una conducta flexible. Flexible es, estoy orientada a lo que me importa y me está pidiendo el impulso que lo abandone. Y me oriento a eso. Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que notar el impulso
pulso, tengo que notar que tengo un montón de historias en la cabeza que me están diciendo abandona ahí, me quedo haciendo esto, que tiene otro significado, es decir, me lo traigo al presente. Entonces, mindfulness, puedes llamarlo mindfulness, puedes llamarlo enseñar a la gente a ser flexible. Flexible, recordemos que es una acción, no es tener pensamientos flexibles, ¿no? Es estar en lo que importa teniendo esto. Y elegir, claro. Y como tal, pues, es fácil. No es complicado hacer mindfulness. O sea que por un lado hay muchas necesidades, por otro lado puede ser que para algunos tenga otra función, que es que qué bonito es aquello que viene de allá, ¿no? Para otros me permite tener un espacio tranquilo, y para otros pues es útil porque puede enseñar a la gente a poder estar con una emoción sin necesidad de dispararse por ella, ¿no? Eso, cuando miramos al proceso, a la conducta que está involucrada en mindfulness, pues está involucrada en ACT, está involucrada en FAB, está involucrada en un montón de las terapias contextuales. Así que como práctica, pues vale, pero yo no me incorporaría como una receta, sobre todo porque creo que sería mejor utilizarlo más en términos de mindfulness, implica enseñar a la gente a tener la habilidad de estar presente con lo que siente y actuar en lo que importa. Y entonces nos encontramos que esa justo es la definición de flexibilidad. Y la definición de flexibilidad en términos del proceso verbal no es más que embarcar en jerarquía con el deístico, yo que no espero que se entienda, pero lo dejo ahí. Para que la gente en todo caso acuda a la literatura particular. Juan Carlos, es todo. Muchas gracias. Bueno, Carmen, pues muchas gracias. Voy a intentar darte la vuelta para que veas al público, por lo menos al final, ¿vale? Al portátil, ¿vale? Muchas gracias por todo y, bueno, te hago una última pregunta. ¿Te comprometes a venir al próximo congreso que lo haremos en Sevilla el año que viene? Te avisaré con mucho tiempo para que... Si me avisas con tiempo, sí que voy. En presencial, ¿eh? Muy bien. Sí, si me avisas con tiempo, sí que voy. Vale, pues ya lo habéis oído todo, ¿eh? Un beso, Carmen, muchas gracias. Pero a ver si lo útil de alguna manera. Venga, ahora nos vemos. Espera. Entonces, pongas preguntas, ¿eh? No sé si lo has visto muy pequeñito, pero... No se ha visto, pero bueno, No sí, sé. doy las gracias yo a todos por las Bueno, preguntas. has oído, ¿no? Obligan a descubrir, ¿eh? Muy bien. Carmen, como sabes, está en